Aleluya. Que Dios les bendiga. Bueno, es un gusto estar aquí en la casa del Señor y darles las congratulaciones por 29 años, ¿o no? 29 años de trabajo, 29 años de cosecha de almas. Muchas veces ni nos imaginamos el alcance que puede tener nuestro trabajo en el campo del Señor. Pero por ahí hace 29 años ganamos un alma y hoy día podemos ver sus hijos, sus nietos ya también en el reino del Señor y trabajando para el reino de Dios, al haber ganado todo su linaje para el Señor. No solamente es un alma, sino que es todo su linaje, sus generaciones. Hay un refrán que dice... Voy a tratar de recordar. Me han matado, dice, pero, o sea, ellos me enterraron creyendo que había muerto. Estoy parafraseando, pero lo que no sabían ellos es de que yo era una semilla. Amén. Porque aquel que muere realmente en Dios y deja que el Señor haga la obra, después eso se vuelve una semilla. ¿Que representa? ¿Qué representa una semilla? Una planta. Parece que nos quedamos cortitos, decía Jorge Lozano. ¿Qué representa una semilla? Un árbol. Esto es un bosque, decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una sola palabra va a cumplir siempre el propósito para lo cual fue enviado. Ustedes no se imaginan cómo Dios dijo, hágase la luz. Y bueno, ¿cuántos millones de estrellas se formaron de esa una sola palabra? O sea, la palabra de Dios siempre es fructífera y va a producir frutos en abundancia, interminable, así como el Salmo 1 del cual vamos a hablar hoy. El hombre dice que está en el camino de la palabra, es como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, dice, y todo lo que hace prospera. Imagínense, una semilla de mostaza chiquita, que es la semilla más chiquita, se vuelve un árbol frondoso y le da alimento a cuantas aves habidas y por haber pasen por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que dentro de muy poco esta iglesia va a rebosar de más almas. Amén. Porque usted lleva mucho fruto en sí mismo. ¿Por qué? Porque la palabra se ha plantado en su vida y en su corazón. Entonces, por ese motivo hay una canción con la cual yo quiero alabar al Señor que lleva por título Aleluya. Y dice así. Yo espero que cada milagro que se vaya describiendo en esta canción se produzca sobre usted. Y no solamente se produzca, sino se reproduzca en abundancia. Un poquito más fuerte la pista. Un soldado a casa y regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy
aplausos son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento, antes de cantar, wow, se dieron cuenta ya. Vamos a cantar esta canción que todos conocemos antes de entrar a la palabra que va a entrar en nuestros corazones y va a causar un efecto poderoso en nosotros. ¿La conocen? Maravilloso Jesús, milagroso Señor, milagroso
del Señor, puede saludar al que está a su lado, puede sonreír, puede dar un grito, puede hacer lo que quiera. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice. Así es que nosotros en este domingo a la mañana podemos estar bien duritos, como recién despiertos, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque si usted tiene la libertad de cantar, de alabar, de exaltar y glorificar su nombre, Dios le dio libertad, Dios le hizo libre. Amén. Y bajo esa unción del Espíritu, yo quisiera que abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de San Mateo, porque traigo un mensaje en esta mañana, y previamente vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que Él sea el que hable, que no sean sabidurías humanas, que no sea el hombre, sino que sea realmente su Espíritu Santo. Capítulo 2 del libro de San Mateo. Señor bendito, te doy gracias. Gracias por este privilegio de pisar este altar, que es tuyo, Señor. Esta iglesia es tuya, Señor. Tú has traído a este cielo para tu gloria y para tu honra, siempre, Señor. Gracias por el ángel de esta iglesia. Gracias por el pastor de esta iglesia. Yo te pido en este momento, Señor, que tú tomes mi corazón, mi espíritu, mi voluntad, mis emociones, mi mente, y puedas hablar la palabra que tú has preparado para tus hijos en esta mañana. Tú sabes, Espíritu de Dios, qué necesita tu pueblo en esta mañana. Yo he preparado, Señor, un mensaje, pero que seas tú el que hable, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Baishapa, ¿cuántos hablan griego? Baishapa. Aleluya, 2, 3 levantaron su mano. Vamos a preguntar, Baishapa. Escucha, la mayoría habla griego o paraguayo acá, Así decía un pastor amigo mío, que también fue mi maestro de Biblia en su momento. ¿Cuántos hablan griego? Y hablaba así. Y todo el mundo se reía, me encantó eso. Bueno, la visita de los magos en esta mañana. Porque el mensaje lleva por título Los dos caminos. ¿Sabía usted que solamente tenemos dos caminos nosotros como seres humanos? Existen dos tipos de seres humanos: el buscador de Dios y aquel que no quiere buscar o lo busca por un interés. Es decir, el que es sinceramente buscador de Dios y el egoísta. Egoísta es todo aquel que retiene para sí. Egoísta es toda aquella persona que busca lo suyo nada más, que se dedica a sí mismo. Así es que justamente vamos a hablar de los dos caminos que existen en la vida del ser humano. Y nosotros nos encontramos aquí en la época de Jesús, en el que el Cristo había sido profetizado en varias civilizaciones, ¿verdad? Ya en esa época, y decía que un Dios se iba a hacer hombre y nacería de una mujer virgen. ¿Usted sabía que Dios también puso esas profecías en las diferentes civilizaciones? ¿Para qué? Porque hay dos tipos de seres humanos: el buscador sincero y el egoísta. Ahora, el buscador sincero de cualquier forma va a llegar a Dios. El buscador sincero va a entender las señales que Dios le pone adelante. ¿Por qué? Porque en su interior está el deseo de buscar de Dios. Él sabe en su interior que fue creado, que tiene un espíritu. Es más, la conciencia del bien y la conciencia del mal está metido dentro de nosotros. Así como nosotros vemos que los niños, cuando hacen mal algo, le mira a papá y esconde la mano, o a la mamá, ¿verdad? Entonces ya sabe que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque la conciencia del bien y del mal está metido en el hombre. Por eso es que delante de Dios ni siquiera vamos a tener ni una oportunidad si hemos sido pecadores y estamos delante del gran trono blanco y no, pero yo no sabía. Mentira, sí sabíamos. Sí sabemos, no podemos ser ñembotabú. No podemos hacernos los ignorantes en ese momento. Es más, ahora con este envoltorio de carne que tenemos, aún con todo esto sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Amén. Pero cuando hablamos con un ser humano nosotros,
con nuestro colega, con nuestro amigo, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro hermano. Podemos nosotros hacernos los desentendidos para tratar de ganar una discusión o una situación. Pero aún así, nosotros sabemos muy bien en nuestro interior que nuestra intención es llevarnos la situación para con nosotros, para poder ganar. Pero sabemos que lo estamos haciendo mal. Es como el abogado, ¿no? ¿Cuántos abogados hay aquí? Ustedes son abogados buenos, si es que hay abogados aquí. Pero el abogado malo, aunque su cliente le haya contado que él mató, entonces tiene que buscar los subterfugios para poder justificar a su cliente de tal forma a que no sea condenado o que reciba una menor condena, ¿no? Pero el abogado también ya sabe. Así es que el Salmo, en el capítulo 7 de este mismo libro dice: no juzguen para que no sean juzgados. Ustedes saben que la medida del juicio tiene que ser la verdad. Por eso dice: no juzguen, porque el único que conoce toda la verdad es Dios. Pero si una persona cometió un delito así y uno lo agranda así, esto le corresponde, este chiquito le corresponde a la persona que lo hizo, pero el resto te corresponde a vos. Este no es un signo satánico, no estoy haciendo eso. Hay que cuidarse de todo. Hoy día estoy haciendo una medida, nada más. Entonces, lo que tú agregaste te corresponde a vos. O sea, aunque no hayas cometido el pecado, pero lo esparces por ahí, te haces partícipe del mismo pecado, porque ya está en tu boca y ya lo estás esparciendo. El chisme, por ejemplo, la murmuración. ¿Cuántos murmuran aquí? Mira, que muchos levantaron sus manos. Gloria a Dios por esa sinceridad, hermana y hermano. Que Dios les perdone. Que Dios nos perdone, porque nosotros cometemos los mismos pecados. A veces no nos damos cuenta, pero lo cometemos. Che, vos sabés que me fui allá y vos sabés que ese hermano adulteró y cayó un poco de ya estamos inventando nosotros. Ya estamos murmurando. Te cuento nomás para que oremos. Ese es famoso, ¿verdad? Entonces, si la persona cometió esta medida de pecado o de delito y usted lo minimiza, a usted le corresponde todo eso que minimizó y a él le corresponde lo otro. Así es que igualmente no juzgues, porque no sabes la medida la medida con la cual hay que juzgar, y la medida es la verdad, y el único que conoce toda la verdad es Dios. Por eso nosotros no podemos juzgar ni condenar. Capítulo 2 del libro de Mateo dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? ¿Y por qué le van a adorar a un niño? ¿Cómo ellos sabían de que era Dios? Porque eran buscadores sinceros. Aquí dice solamente unos magos. Unos magos. Magos se le decía en la antigüedad a los alquimistas, a las personas instruidas en ciencia, astronomía, no astrología, astronomía, sabios que estaban en las cortes de los reyes, etcétera, etcétera. Y vemos ejemplo en el libro de Daniel. Justamente Daniel era una de esas personas, un sabio que estaba en la corte de un rey para poder aconsejar la sabiduría que él tenía para que el rey pudiera gobernar mejor. Y la Biblia dice de que el rey le encontró a Daniel 10 veces mejor que todos los demás sabios de Babilonia. Otro ejemplo tenemos en José. José subió y fue un asesor súper eficiente en esa época en el que había mucha hambre, y Faraón lo puso sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque era sabio. La sabiduría la tenía de parte de Dios, la buscó de parte de Dios, no lo buscó en las sabidurías humanas. Cuando Nabucodonosor vino, sitió Jerusalén,
y los llevó presos, cautivos a los judíos, esos soldados quemaron el templo, destruyeron el templo, llevaron los vasos de oro sagrados y los papiros. ¿Cómo es que se llama el papiro enrollado? Pergaminos, todos esos pergaminos, gracias, fueron llevados por los soldados y vendidos en el mercado negro a gran precio porque tenía mucho valor. Ahora, si yo soy un buscador de tomates, si yo quiero tomates, ¿me voy a ir a la librería a comprar tomates? ¿Dónde voy? ¿A dónde? A la verdulería, ¿verdad? O al súper. Si yo quiero comprar equipos de sonido, tengo que ir a ver un poco a Ciudad del Este. Bueno, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? En el mercado negro ellos lo pusieron a la venta. ¿Y quiénes iban a comprar esos libros? No lo iban a comprar personas que tenían poca capacidad económica y mucho menos personas que no estaban interesados en conocimiento. Lo iban a comprar personas que buscaban el conocimiento y a la vez tenían mucho poder adquisitivo. Entonces compraban y estudiaban ellos. Y habían profecías extrabíblicas. Nosotros le decimos muchas veces apócrifos, ¿verdad? Pero cuando usted tiene una madurez, ya como dice la palabra, una persona que estudia la Biblia es como un maestro de la ley. Dice que agarra, quita de su baúl cosas buenas y las deja las cosas buenas y aparta las cosas malas que no le van a servir, ¿verdad? Por ejemplo, el ojo por ojo y diente por diente, un maestro de la ley no lo iba a aplicar. ¿Y usted sabe de dónde vino eso? Justamente en la época en que los judíos fueron cautivos a Babilonia, y al volver con Nehemías y Esdras, Nehemías reconstruyó el templo y Esdras, que era escriba, reunió, dice, a los hombres, a los ancianos que habían escuchado la ley de sus padres, dice, para poder reconstruir nuevamente la Torá que ellos tienen hoy día. Entonces, cuando un niñito de 5 años se fue cautivo a Babilonia, para cuando volvió tenía 75 años, porque 70 años duró el cautiverio en Babilonia. Al volver ya era ancianito. Ese hombre, ese anciano, escuchó de sus padres la ley de Dios, lo absorbió, pero también se pasó en la escuela y creciendo en Babilonia. Y en Babilonia regía una ley que se llamaba el Código de Hammurabi, que hasta hoy día se estudia en derecho. El Código de Hammurabi contenía, por ejemplo, la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. Si te le mató a tu hermano, vos matale a su hermano también y estamos en paz. Y cosas por el estilo. Pero, ¿y qué pasó? Esdras reconstruyó los libros sagrados, las leyes de sus padres, pero también se filtraron esos conocimientos ahí, en el Antiguo Testamento, en la Torá de ellos. Entonces se mezclaron los conocimientos de Dios con conocimientos humanos y hubo una mezcla. Por eso es que, según muchos teólogos, el Antiguo Testamento es conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque está lo bueno de Dios y lo malo del hombre. Y el Nuevo Testamento como el libro de la vida, porque contienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que sus palabras son vida. Y en el Apocalipsis dice que ese árbol se convirtió en un libro. Dice, aquí lo tenemos nosotros. Y sus hojas servían para sanidad de las naciones. Acá hay sanidad, señoras y señores. Acá hay sanidad para nosotros. La palabra es la que produce sanidad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estos magos, se entiende lo de Esdras, ¿verdad? Y cómo se filtraron. Jesús después dice, ustedes escucharon ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, y un maestro de la ley tenía la facultad de cambiar muchas veces una ley y de darle la interpretación que él quería. Y Jesucristo, por derecho de primogenitura, era maestro de la ley, es decir, instructor, doctor de la Biblia. Y tenía que explicar al pueblo la palabra de Dios. Entraba a las sinagogas y le daban el rollo, porque él era primogénito de la familia de José y María y de la tribu de Judá. Todos los primogénitos de la familia de la tribu de Leví tenían que ser instruidos en la iglesia judía para ser sacerdotes de la iglesia judía. Juan el Bautista, por ejemplo, que era primo de Jesús. Pero José y María eran de la tribu de Judá. Y el primogénito era Jesús.
fue instruido en la iglesia judía para ser maestro de la ley. Entonces él decía, escucharon ustedes, ojo por ojo, diente por diente. Él no dice, bueno, en el Antiguo Testamento yo dije porque estábamos todavía bajo la unción de la ley, pero ahora ya estamos bajo la gracia y ahora va a cambiar todo. Muchas interpretaciones así ahí. Jesús dijo, pero yo les digo, la ley solamente dijo, no matarás. No dijo, pero excepto que son agregados humanos, babilónicos. Y Jesús enseña, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Al que te pega en una mejilla, dale también la otra. La palabra de Dios trae dos cosas básicas para todo ser humano: protección de Dios y provisión de Dios. Si estamos bajo la gracia, recibimos protección de Dios y provisión de Dios. Si ese es el camino de la derecha, el camino de la izquierda contiene la desgracia. La diestra de Dios es la palabra. Yo sostendré con la diestra de mi poder, dice. O sea, en la palabra, cuando estás en la palabra, Dios ahí está, ahí sí está Él, ahí nos va a sostener. Pero en la izquierda Él no está. Ese es el camino del mundo. Diestra, siniestra. O sea, nos explicamos bien, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué hablo de esto y con mucho temor y temblor? Porque este tipo de cosas me ponen en evidencia a mí. Si ustedes conocen algún error mío, ya saben por qué razón. A mí primero me ponen en evidencia. Pero no puedo dejar de hablar de este tipo de cosas, de la gracia y de la desgracia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla muy bien. El que enseña así y lo haga, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que enseña así y no lo hace, bueno, ese no va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y si yo quito de esto, de la palabra de Dios, su significado, Dios va a quitar mi parte del libro de la vida. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Entonces tenemos el compromiso de hablar de la verdad con mucha honestidad y transparencia. Hablamos lo que conocemos y lo que Dios pone en nuestros corazones en este momento. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eran hombres sabios, buscadores de Dios, informados en las profecías. Hasta en la profecía más inverosímil se habrán fijado estos magos para poder cotejar, diferenciar, entender con la sabiduría que venía de Dios para ellos y saber en qué momento exacto y dónde nacería el rey de los judíos. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No se me vayan, porque hay cosas muy interesantes que quiero que sepamos, ¿sí? Si usted tiene... Bueno, después tenemos asado, ¿verdad? Ah, ahí está una buena... Ok. Si se van, se pierden el asado. ¡Wow! Se turbó Herodes, ¿por qué? Porque en esas épocas aquel que un rey y nacía una competencia por ahí, bueno, le tenías que eliminar, o yo era el nuevo rey, le derroqué al viejo rey, yo tenía que eliminar a toda la descendencia de ese rey. ¿Por qué? Para que después no me reclame, no sea que crezca y se haga un gran ejército, venga y me reclame nuevamente. Debía eliminarle a todos ellos. Esa fue la preocupación del rey Herodes, el rey de los judíos. Jesucristo, ¿quién es ese? Averigüe, por favor. Quería matarlo. ¿Por qué? Porque la intención y el objeto de interés del rey Herodes era el plano terrenal. Mas Cristo le dijo a Pilatos: mi reino no es de aquí. ¿Vos crees que si mi reino era de aquí, mi padre no iba a enviar, no sé, millares de ángeles para defenderme de vos? No estoy interesado en este reino. El reino mío es en lo espiritual. Esto es pasajero. Esta pireca, este envoltorio que tenemos es pasajero. Todo esto es pasajero, aunque lo utilizamos para la gloria de Dios, y eso significa administrar bien lo que Dios nos dio. Es para su gloria.
porque aquí ya estamos practicando qué es lo que vamos a hacer en la eternidad. Y convocados, versículo 4, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer en Cristo, el Cristo. Y ustedes saben que los maestros de la ley, los jerarcas judíos de la época, no predicaban la verdad. La palabra de Dios decía que nacería de Belén, el Cristo, que vendría de, de Nazaret, iba también a ser de Galilea, también iba a ser llamado de Egipto, iba a nacer de una mujer virgen, y la virgen concebirá, acá en la Biblia estaba eso, que iba a entrar a Jerusalén en un burro, en un asno. Bueno, eso no les gustaba a los jerarcas de la iglesia judía. Entonces ellos dejaron de predicar eso, porque no les gustaba esa humildad, no les gustaba la pomposidad con el que venía el Imperio Romano con su caballo blanco y sus capas y su... ¿verdad? Entonces obviaron esas partes de la escritura y predicaban esto. Atiendan bien: el Cristo cuando venga, nadie va a saber de dónde viene. El Sanedrín le tiene que autorizar al Mesías para que sea Mesías adelante, porque nosotros le vamos a gobernar a él. Se va a subir en la cúpula del templo y espada en mano, blandiéndola, vendrá a dar libertad de la cautividad de los romanos. Por eso es que surgían muchos Mesías, los Espartacos, los Barrabás, toda esta gente. Y la Biblia decía de que iba a venir a dar libertad de la cautividad del pecado. Y acá ellos se ponen en evidencia y se ve de que ellos sabían muy bien. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían muy bien, pero no lo predicaban. Pero ahora lo decían la verdad porque tenían miedo. Era el rey el que les preguntaba, y corrían el riesgo la cabeza de ellos. Así es que no tenían otro remedio que hablar la verdad. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Aleluya. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿En qué momento apareció? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ay, así fue. Y enviándolos a Belén dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Había una feroz mentira ahí, porque lo que quería hacer es ir a matar a su competencia. Por eso es que 2 años después él se vio burlado, se acordó y dijo: ¿hace cuánto que vinieron los reyes? 2 años. No vinieron más por acá. ¡Qué bárbaro! Me engañaron. Bueno, soldados, vayan allá. 2 años de tener niños. Maten a todos los menores de 2 años. Así ocurrió. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Podemos hablar sobre el tema de la estrella, pero no me quiero extender mucho. Lo de la estrella lo desarrollaremos en una siguiente invitación, ¿verdad, pastor? Demasiado largo. Ellos, habiendo oído, versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. El oro simboliza la realeza, el incienso simboliza la espiritualidad, la oración, y mirra simboliza la incorruptibilidad. La mirra era un producto con el cual se embalsamaban a los muertos en la época, y tenía buen olor. Entonces le dieron estos presentes que solamente eran dignos de reyes. A Cristo le dieron oro, diciendo: la palabra de Dios produce realeza. Incienso, la palabra de Dios produce espiritualidad. Mirra, la palabra de Dios produce en usted y en mí incorruptibilidad. Y ahí nos vamos a detener. En el Salmo 1 nos habla de los 2 caminos. Vamos a ver si sabemos muy bien este salmo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está y en su ley medita. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y su hoja y todo lo que hace. Hasta ahí el camino de la derecha, de la gente que anda en gracia de Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y es cortito nomás luego. Rápido se van a ir. Usted y yo seremos eternos, aunque la acepción de eternidad es que no tiene ni principio ni fin. Somos inmortales en el mundo. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni la congregación de los santos, dice, ¿verdad? Pero la senda de los... no es así. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, todos serán Pérez. Si no entendió, bueno, explíquenle al que está a su lado, por favor. Entonces, Dios conoce al que camina en su camino. Por eso la palabra en sí misma tiene lo que se llama reciprocidad. Si ustedes me niegan delante de los hombres, yo le negaré a ustedes delante de mi Padre. Es decir, cuando estemos el día de mañana ya delante del trono y usted se presente: oh Padre, sí, Él caminó en mí, caminó acá en mí, yo le reconozco a Él. Adelante, Él es tu hijo. Y el otro: Padre, yo no le conozco a Él. No, pero yo hice muchos milagros, cosas buenas. Entonces sí, hay dos formas de hacer lo bueno: por amor a Dios uno, y por egoísmo otro. Ah, vos no te conozco, hiciste siempre lo bueno por amor a vos mismo, hiciste reconocimiento. Nunca les conocí. Reciprocidad tiene la palabra en sí misma. Yo hago por ella, ella hace por mí, pero la intención debe partir de mí. Dios ya hizo todo su poder, su salvación está a disposición de todo aquel que quiera. Ahora yo debo tomar esa decisión y transitar. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si dijo un camino, es algo que se debe transitar. No, yo le recibo a Jesús como Señor y Salvador, ya soy salvo, ok, ahora pecar libremente. No, cuidado. Hay que desarrollar la espiritualidad a partir de ahí, porque también el Antiguo Testamento dice: si aquel hombre estuvo siempre en Dios, pero en el postrer estado de su vida se desvió, yo voy a tener en cuenta el postrer estado. Pero si un pecador se arrepiente y al final de sus días se vuelve a Dios, yo voy a tener en cuenta el postrer estado. Y recuerden que la palabra también dice: el que persevere hasta el fin, recibirá recompensa. Esta iglesia recibe recompensas porque permaneció. ¿Cuál es la recompensa? Muchas almas a los pies de Cristo. Porque permaneció. El que permanece hasta el fin, ese recibirá recompensa. Y no solamente en la salvación, es en todas las demás áreas de la vida. Con voces de alto rendimiento, en muchas ocasiones tuve el deseo de dejarlo toda esta manga de... ¿verdad? Y Dios siempre me traía palabras: no quieras desviarte de lo que yo te di. Ok, Señor. Y no es porque Él quiere. Es más, yo volví a Paraguay porque Dios quiso. Recuerdo que Dios ya puso en mi corazón. Vivíamos en Miami. Dios ya puso en mi corazón: vuelve a Paraguay. Y trataba de acallar ese sonido. Yo ya sabía. Y me manda una persona: el Señor te va a llevar a Paraguay. Aleluya, hermana. Dios te bendiga. Chao. Y Dios me envía a otra persona. Dios es obstinado. Chulina de Dios, papá. Me deprimí 3 semanas. Me fui a un retiro espiritual para tratar de negociar con el Señor. Señor, yo no quiero ir a Paraguay, no hay nada para los tenores, Señor. Voto a Paraguay, Pecheral. Vine pichado. ¿Sabes lo que es pichado, pastor? Yo al paraguayo. Entonces, pichado vine.
2 años, perfil bajo, 2015, 2016, trabajando, ¿ok? Sigo queriendo que me vaya, señora, a Cabos Verdes, que es al costado de África, donde yo también estuve en el 2008. Cabos Verdes, un lugar inhóspito, tierra, mucha basura, muchas personas de color, chiquititos, rebuscándose en la basura. Yo le dije al Señor, si me mandas ahí me voy a ir, si que Don Francisco, ese sábado gigante, ustedes pueden ver en YouTube. Gané el programa de Don Francisco y él quería que yo estuviera cada un mes ahí, porque le caía en gracia. Yo te voy a ayudar. ¡Wow! El Señor me dice, vas a dejar todo esto. Y ¡no! ¿Verdad? Justo cuando ya estábamos consiguiendo algo, yo pisé en el escenario más top de Estados Unidos, que es el Kennedy Center, donde solamente, qué sé yo, Berta Rojas, Plácido Domingo y este servidor. Yo soy consciente de que toda capacidad que el ser humano tenga procede de Dios. No me agrando por eso, porque no es nada. No es absolutamente, quiero lo que Dios tiene, no lo que el mundo tiene. Ahora, en el City Hall de Los Ángeles, en el Queen College de New York, en la Alianza Francesa de Miami, todos esos escenarios pisaron estos pies. Y aún así Dios me dijo, eres J Paraguay, déjate hoy. Y vine, hermanos, 2 años, perfil bajo, lloraba, 1 año estuve sin auto, caminaba, yo jamás falto a mis clases. Llueve, fiebre, 40 grados, este servidor igual va. Porque el que persevere hasta el fin, ese recibirá recompensas. Después Dios me dio un auto, que ahora está en el taller. Pero en 1 semana ya voy a tener nuevo. Entonces, ¿qué pasa? La perseverancia. Este servidor nunca faltó. Porque si una vez faltas, ya el alumno te dice, profe, yo puedo faltar, ¿puedo recuperar mi clase? No. El profe siempre está. La ausencia corre por cuenta del alumno. No lo paga el profe. ¿Por qué? Porque yo entendí que la disciplina es algo que hay que desarrollar. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, dice el proverbio. Así es que si usted quiere ser top y ganar prestigio, sea de fierro en todo lo que decida. Me acuerdo la primera vez también que me tocó contactar con la producción de Don Francisco en el 2012 y me dijeron, queremos que vengas este domingo, era un martes, y yo tenía que viajar al día siguiente a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque había hecho un contrato con una iglesia, no era una iglesia, una hermana de una iglesia, pero en un lugar de muchísimo menos importancia que Don Francisco, que era lo que estaba persiguiendo, y le dije, no puedo, porque ya hice compromiso. Y me dolía mientras volaba a Los Ángeles, me dolía en el corazón acá adentro. Pero fui a cumplir mi compromiso porque dije, estas cosas se siembran, la gente después te percibe. Porque cuando hablas con la gente y le dices, sí, me voy a ir. En las personas que cumplen sus palabras, cuando dices, sí, me voy a ir, hay como un peso detrás de esas palabras que respalda lo que estás diciendo y esa persona te cree. Pero cuando le decís, sí, me voy a ir, y famosos los paraguayos, no te vas después, ¿verdad? O sea, esperamos flash, nunca viniste, ¿verdad? Ese tipo de personas también se les siente enseguida, se les percibe. Entonces cuando a mí yo percibo este tipo de personas, digo, no, voy a buscar otra alternativa. Ya tengo 3-4 alternativas. Y efectivamente la intuición esta que Dios nos da no falla. Hay que ser tenaces, hay que ser firmes, sólidos. Tu palabra debe valer. ¿Quieres que firme un contrato? No hay problema. Pero si no firmo un contrato, igual yo voy a estar ahí. Ya te dije que sí. Por eso hay hermanos y hermanas que me preguntan, sí, pero vas a venir. Ya te dije que sí, hermano. Le digo, bueno, no sé por qué no me cree, ¿verdad? Y yo siempre sí, pues yo sé cómo soy.
Bueno, no me estoy haciendo el ídolo ni nada, sino que les digo, yo era el más indisciplinado y mentiroso, pero tuve que cambiar, porque no coseché absolutamente nada sólido de la otra forma. Hay dos caminos: el que es honesto con Dios mismo, con el prójimo y consigo mismo, a ese se le percibe mucho. Hay dos caminos. Deuteronomio 28, también están los dos caminos. Ya hablamos del Salmo 1. El Deuteronomio 28 dice: si obedeces la palabra del Señor, bendito serás en tu entrada y en tu salir. Tus vacas van a parir, van a prosperar, tus campos, tu mujer va a ser la mujer más feliz, tu familia, tus niños. Enumera, hay una cantidad de bendiciones que va a recibir la persona que camina en ese camino de la derecha. Escoge pues el camino de la vida, porque yo puse la vida y la muerte delante de ti. El que debes elegir eres tú. Y Dios dice, y no imperativamente, sino que sugerentemente dice: escoge pues la vida. ¿Por qué? Porque Dios está en ese camino, no está en el otro. Y Dios está interesado en bendecirnos. Ahora, si escoges y desobedeces, si escoges en la izquierda y desobedeces la palabra de Dios, maldito en tu entrada y maldito en tu salida. Niña, tú no vas ahí, ¿verdad? Tus vacas van a morir, vas a sembrar tu campo y otros comerán. Tus mujeres yacerán con otros hombres. Mejor ni entremos ahí. Pero es todo lo contrario. Hay dos caminos. En donde uno recibe bendición, en el camino de la derecha. Llega un momento de definición de nuestras vidas. Y a veces generalmente es todos los días. Pero hay cosas mucho más importantes en nuestras vidas que Dios nos da como una última oportunidad, como me pasó a mí en el año 2013. Me dijo: es tu última oportunidad para ser mi siervo. Una caída más, no habrá levantamiento para ti. Eso me asustó. Y otra cosa, mi hermanito menor, que tenía 16 años en el año 2000, decidió suicidarse. Y ya éramos nosotros cristianos. Bueno, después entendí por qué. Pero en el 2013 hubo una situación en la que iban a tocar la vida de mi hijo de 12 años, el mayor. Pero el Señor me advirtió y me dice: si tú caes, tu hijo va a morir tu familia, porque me metí con narcos en México. O sea, con ellos no se jode. Y Dios me prohibió, estaba en Miami, y Dios me prohibió volver a México. Y después, en esa semana, me di cuenta de que sí tenían preparado cosas para mí. Terrible era. Iban a tocar la vida de mi hijo y dije: no, esta maldición yo no la quiero en mi vida. Y decidí seguir por siempre y para siempre al Señor. Hoy mi hijo tiene 16 años y es bajista y es productor de canciones. Sirve al Señor. Mis otros dos hijos también sirven al Señor. Una cosa maravillosa. O sea, yo les miro cantarle al Señor y wow, mi corazón como que se regocija de esas promesas cumplidas de parte de Dios. Pasaron 5 años de esa última oportunidad para mí. Y yo dije: por siempre mi vida es tuya, Señor. Hablamos del Salmo 1. Hablamos de Deuteronomio 28. En las dos partes encontramos los dos caminos. En toda la extensión de la Biblia habla de los dos caminos. Vemos el Mateo capítulo 6, dice que hay dos formas de hacer lo bueno. La primera forma de hacer lo bueno es por amor a Dios. La primera forma es por egoísmo. Yo hago el bien para que los demás me vean y todo el mundo me aplauda. Pero en ese camino del mundo, 50% malo y 50% bueno tiene el camino del mundo. Algunos te pueden aprobar con un aplauso, otros te pueden reprobar, y tu recompensa se ve recortada a la mitad, 50%. Es decir, yo hago lo bueno para que tocarme la trompeta, voy a dar mi 10, voy a ofrendar aquí. ¡Ting! Y otro dice: no, pero ese se hace y se muestra. Y esa es mi recompensa, ya no tengo más. Pero si yo busco la recompensa de Dios, no hace falta que lo haga el bien delante del prójimo. Yo hago el bien en secreto, dice, porque le amo a Dios, busco la recompensa de Dios, busco agradarle
hago el bien. Y Dios, que ve, dice, nadie le dio recompensa a mi hijo. Bueno, ¿cómo? Yo voy a tener que darle la recompensa. Y la recompensa de Dios es 100%. No se ve recortada tu recompensa. Y lo que hagas en secreto, Dios lo va a recompensar en público. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estoy siendo aburrido? No. Bueno, gracias por los 3 que dijeron no. Entonces, hay 2 formas de hacer lo bueno. Por amor a Dios, ese es el camino de la palabra. Y por amor a mí mismo, ese es el camino del egoísmo. No me creen todavía que hay 2 caminos, ¿verdad? Gracias por los 2 que hicieron así. Pero para los que no creen, incrédulos, les cuento una cosa. Jesucristo es palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis le encontramos a Él mediante el Logos. Pero en un momento dado Él vino aquí en la historia de la humanidad, se introdujo y Él caminó en sí mismo, en la palabra de Dios. Ustedes se van a dar cuenta que todas las veces que Jesucristo iba delante de ellos y los discípulos les seguían, nada les pasaba a los discípulos, eran muy bendecidos. Pero todas las veces que los discípulos se fueron, primero que la palabra, y la palabra se quedó atrás, se levantó una tormenta y vieron un fantasma. Dice, hubo miedo, desgracia, casi desgracia. Pero Jesús tomó esa situación para enseñanza, para enseñarles a ellos de que primeramente la palabra debe ir delante nuestro. Por eso es que a Moisés le dice, y también a Josué, Jehová irá delante de ti. Dice, ¿por qué Jehová irá delante de ti? Porque cuando Jehová o Dios o la palabra va delante tuyo, la palabra limpia los aires, disipa las tinieblas, abre las puertas, rompe cerrojos de bronce, y el Señor mismo te da la victoria. Por eso el orden del cristiano es orar, pensar y actuar. Orar es espiritual, pensar es en el alma y actuar es en el cuerpo físico. Hay un orden y un movimiento, una acción tripartita, unánime, de toda tu constitución humana. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces obramos sin consultar a Dios. Obramos y nos damos cuenta, recibimos flor de accidente. Y ahí pensamos, ¿por qué, Pío? No me fui a Dios primero. Y ahí le pedí, Señor, te pido perdón. Totalmente al revés, ¿verdad? Orar, pensar y actuar. Esa es la regla del cristiano. Jesucristo vino y caminó en sí mismo. Durante todo el tiempo en que caminó por la diestra, por el camino de la palabra, por donde Dios siempre le estableció, él le querían apedrear y no podía, pasaba entre ellos. Dice, le querían matar y él no estaba en Jerusalén, se fue a Betania. Tenía protección, buscaban para matarlo, pero no lo encontraron. Protección de Dios, porque la palabra tiene en sí misma un don que se llama ubicuidad, saber ubicarse en el momento, en el tiempo, en el espacio, con la persona correcta. Pero si no estás en ese camino, recibís la desgracia. ¿Por qué digo esto? En Getsemaní, Jesús, y voy terminando, se identifica con el pecado del mundo, asume los pecados del mundo. En esa misma noche él ya tuvo confusión. ¿No pueden orar ustedes conmigo?, le dijo a los discípulos. Señor, si se puede, pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Tenía dudas. Cuando antes de esa situación él decía, yo me voy a ir a Jerusalén, voy a ser maltratado, voy a pasar por la pasión y me van a matar, pero yo resucitaré al tercer día. Y los discípulos se pusieron tristes porque Jesús habló de muerte, pero no prestaron atención a la vida, porque aún eran carnales. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, wow, como que se les abrió el entendimiento y pudieron entender todo. En el Getsemaní, Jesús camina en el camino de la izquierda, en el camino del mundo. Ahí recibe latigazos. Ahí la ley decía de que si le ibas a condenar a alguien tenía que ser a las 12 del mediodía, con todos los miembros del Sanedrín presentes. No estaban todos los miembros del Sanedrín presentes.
No era a las 12 del día, a la noche fueron a traerle. Los guardias del templo, que eran los policías del templo, tenían prohibido salir fuera del recinto del templo. Y fueron y apresaron a Jesús afuera. Lo trajeron, lo maltrataron, le escupieron, le pegaron, le pusieron corona de espina. Le entregaron al mundo. ¿Quiénes son los que entregan la palabra de Dios al mundo? Los religiosos. El pueblo no. El pueblo es instigado. El pueblo es siempre manejado. Pero son los religiosos los que quieren entregar siempre la palabra de Dios, manipular la palabra de Dios. Lo parten, nos dividimos. Sus vestiduras fueron divididas en 4 partes. El cristianismo sufrió 4 grandes divisiones en la historia. Pasión y muerte. Jesús muestra en su vida misma lo que enseñó durante toda la Biblia, que el camino de la derecha contiene protección y provisión de Dios hasta alimentar 5,000 y 10,000 y 15,000 personas, por decir cualquier tipo de número. Pero en el camino de la izquierda hay desgracia. Terminamos, versículo 12 del libro del capítulo 2 de Mateo. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vinieron por el camino de Herodes, el camino del mundo. Se encontraron con la palabra. Una vez que nos encontramos con la palabra, ya no podemos hacer las mismas cosas del mundo. La palabra de Dios nos traza otro camino totalmente y diametralmente diferente. Hay 2 caminos. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad de definir nuestras vidas. El Señor es el que nos habla. El Señor es el que nos insta. Escoge pues la vida, porque ahí te voy a bendecir. Señores, anduve 3 años en la consecuencia de mi pecado, porque cuando llegué a Paraguay el Señor me dijo esto: prepara tu corazón, porque yo sí voy a pedirte cuentas. Y yo bajé mi cabeza y dije: sí, Señor, me preparo, caigo en tus manos. Pero hace un año el Señor me dio otra palabra, y esta persona no sabía nada. Solo me dijo: ya no estás bajo consecuencia de pecado, estás bajo cielo abierto. Desde este año voy a empezar a cambiar tu historia. Y si Dios construye nuestra historia, ¿qué más queremos, hermanos y hermanas? Que Él construya nuestra historia.